Perdonar 70 veces 7. No hay persona más ruin, no hay persona más vil que aquella que Dios la perdona todos los días y todas sus faltas y todos sus pecados, y esa persona no perdona a su prójimo, incluso lo critica y lo juzga duramente. La Cuaresma, uno de sus grandes frutos es el perdón, que seamos personas que perdonamos de corazón y 70 veces 7. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Póngase a pensar usted cuando va a confesarse. Va y dice una lista de pecados muy feos, pecados muy graves, daños que usted le ha hecho a sus hermanos, a su prójimo. ¿Y qué le dices a Dios en la confesión? Perdóname, Señor, ten paciencia conmigo. ¿Y qué nos dice Dios? Está saldada la deuda porque me lo suplicaste, porque te arrepentiste. Borrón y cuenta nueva. Y salimos de confesarnos, ¿y qué hacemos? Nos la pagan los demás. No hay persona más ruin y más vil que estas personas que Jesús llama siervos malvados. Y los siervos malvados son esas personas que se ponen a juzgar y a criticar severamente, muy duros a los demás, como si tú fueras ¿quién? ¿Quién eres tú para juzgar a tus hermanos? ¿Quién eres tú para condenar a los demás? Y esto es lo que Jesús no tolera en las personas, que nosotros le debemos tanto a Dios y Él nos perdona. Él es paciente y dulce con nosotros, y nosotros, cuando alguien nos debe algo, no se lo perdonamos, nos lo ajusticiamos. La conversión, que tanto se nos habla en la Cuaresma, en el tiempo del Adviento y toda la vida deberíamos convertirnos, nosotros pensamos que es más rosarios, más misas,
más reflexiones, más ejercicios espirituales, más ayunos. Todo esto está bien, pero debe desembocar todos estos ejercicios piadosos en que yo sea una persona que perdone, que sea compasivo con el otro, que sea tolerante con las fallas del otro, y que yo no me crea Dios, que yo no me crea santo, y que yo no soy un juez que va en la vida pisando y midiendo con la vara de la justicia estricta a los demás. Por eso Jesús nos habla la fraternidad. Y el Evangelio lo explica muy bien, que si hay que perdonar 7 veces, o 70, o 70 veces 7. Si nosotros nos vamos por las matemáticas, pues Jesús, ¿qué quiso decir? Que debes perdonar 490 veces. Pero Jesús responde con ironía y con historia. Frente a la persona que mide las veces que hay que perdonar, Jesús plantea una historia de un perdón imposible. ¿Por qué imposible? Usted póngase a comparar entre los 10,000 talentos que usted le debe a Dios y los 100 denarios que nosotros le debemos a los demás. Si hacemos el tipo de cambio, ¿sabe usted cuántos son 100 denarios? Vamos a ponerlo en dólares. Son $300. ¿Y sabe usted cuántos son 10,000 talentos? Lo que nosotros le debemos a Dios son exactamente $65 millones. ¿Se fija usted que hay una inmensidad entre lo que le debemos a Dios y lo que los demás nos deben a nosotros? La historia del Señor Jesús siempre es una historia de Él vino a perdonar, Él vino a compadecerse, y el Señor nos perdona los $65 millones que le debemos, es decir, los 10,000 talentos, y nosotros no somos capaces de perdonar una miseria de 100 denarios, de $300. La generosidad del Señor de la parábola se ve comparada con la miseria, la tacañería del que no es capaz de perdonar esos pocos denarios. La historia va de decirnos que Dios es el Señor que perdona los 10,000 talentos, y que si nosotros queremos parecernos a Él, lo mejor que podemos hacer es empezar a ser generosos, porque solo con el perdón y la misericordia se construye la fraternidad. En esta Cuaresma y toda la vida debemos ser fraternos, hermanos. ¿De qué me sirve a mí mis ejercicios piadosos si yo no perdono? Si estoy enojado con mi vecino, o con mis hermanos, o con mis padres, o estoy enojado incluso hasta con los muertos, o estoy enojado incluso con Dios. Si yo no tengo fraternidad en la vida, de nada me sirven mis ejercicios piadosos. Todo lo que no está en la órbita de la fraternidad y del amor crea rencor y división, y nada de eso ayuda para tu salvación. Por eso, una de las tareas en la vida es perdonar. Todo lo demás es perder el tiempo y abrir heridas inútiles. La parábola de hoy nos ayuda a comprender esa frase que decimos todos los días en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras ofensas, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Es cierto esa frase? ¿En verdad tú perdonas a los demás? Vemos personas con mucha fe,
pero también con mucho rencor. Personas que hacen mucha oración y muchos ayunos y sacrificios, pero también una vida muy llena de odio, de resentimiento. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos. Por eso nosotros, nuestras oraciones, ya Jesús nos decía que a veces son oraciones falsas y que no por mucho rezar el Padre Nuestro, usted puede decir: yo el día de hoy voy a rezar 30 veces el Padre Nuestro y voy a decir 30 veces: perdóname, Señor, así como yo perdono a los demás. Mentiroso, tú no perdonas. Tú te la pasas juzgando y criticando duramente a los demás. Tú no tienes corazón para los demás. Tú eres un juez para los demás. Y por eso el Señor es lo que quiere que corrijamos. No podemos pretender para nosotros el perdón de Dios si nosotros no concedemos el perdón a los demás. Es una condición. Piensa en el final, en el perdón de Dios, y ya deja de odiar, ya deja de juzgar. Echa el rencor de tu vida, que es como esa molesta mosca que vuelve y regresa. Si no nos esforzamos por perdonar y amar, tampoco seremos perdonados ni amados. Esta frase debemos meterla en el corazón y meditarla. Si tú no te esfuerzas en esta vida por perdonar y amar, tampoco serás perdonado ni amado. Dios nos abre su casa, su cielo, su vida eterna a todos. Todos estamos invitados, pero no tendrán cabida los resentidos, los que se la pasan odiando, los que no quieren saldar las deudas con sus hermanos, con su prójimo. ¿Cómo quieres que Dios te perdone y te ame si tú te la pasas odiando y vengándote y sigues con el corazón cerrado? Pidamos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a darnos cuenta de todas las deudas que tenemos con Dios y que nos lo recuerde siempre. ¿Para qué? Para que tengas un corazón abierto a la misericordia y a la bondad. Que la Virgen María nos recuerde: no se te olvide todo lo que le debes a Dios y cómo Él te lo perdona, para que tú puedas perdonar de corazón a quien lo necesite. Entonces, ¿qué significa perdonar 70 veces 7? Que no se te olvide que le debes mucho a Dios y que debes de perdonar de corazón las ofensas, los agravios, los insultos y los daños que los demás te hacen en la vida. El que perdona 70 veces 7, es decir, el que perdona siempre y de corazón, porque no se trata de perdonar por perdonar, sino perdonar de corazón, como dice Jesús. Eso te hará una persona feliz. ¿Quieres ser tú una persona infeliz? Sigue odiando y sigue juzgando y síguete fregando a tu prójimo. ¿Acaso eso hace Dios contigo cuando tú fallas? Que Dios nos bendiga a todos.